Hola, yo soy Roberto Gaitán y esta es la evidencia 1 del examen argumentativo. El primer ejercicio del circuito RLC, en el cual nos interesa obtener el voltaje sobre el capacitor. Lo primero que observamos es que los elementos de resistencia, la bobina y el capacitor están en serie, por lo tanto la corriente que fluye a través de ellos es la misma. Dicho esto, nos vamos a basar en la ley de voltajes de Kirchhoff para solucionarlo, la cual nos dice que la suma de los voltajes de entrada es igual a la suma de los voltajes de salida. Sin embargo, para esta fórmula necesitamos el valor de voltaje de cada uno de los elementos. El voltaje de la resistencia se obtiene multiplicando la resistencia por la corriente que fluye a través de ella. El voltaje de la bobina se obtiene multiplicando el valor de la bobina por la derivada de la corriente que fluye a través de ella a través del tiempo. Y por último, el valor del capacitor se obtiene multiplicando el inverso de la capacitancia por la integral de la corriente a través del tiempo. Con estas ecuaciones ya sustituidas podemos implementarlas en la ecuación que tenemos al principio de voltaje de Kirchhoff y nos da como resultado la siguiente ecuación, la cual depende de la corriente, su derivada y su integral. Sin embargo, nos interesa que dependa del voltaje del capacitor. Es por esto que resolvemos esta ecuación que ya teníamos, la del voltaje del capacitor. Se resuelve integrando la corriente a través del tiempo y multiplicando ambos lados de la igualdad por C. Con el teorema fundamental del cálculo nos da la siguiente ecuación que depende de la corriente. Con esta ecuación la podemos sustituir en la primera que ya teníamos visualizada y nos da como resultado la siguiente ecuación que ya depende solamente del voltaje del capacitor, que es lo que buscábamos desde un inicio. Al estar buscando la función de transferencia, tenemos que las condiciones iniciales son nulas, por lo tanto, Pc y B' de C en el tiempo cero son igual a cero. Realizamos la transformada de Laplace con ayuda de las tablas y nos damos cuenta que tanto la segunda derivada como la primera derivada tienen elementos que dependen de la condición inicial, la cual al ser cero se eliminan estos elementos, dándonos como resultado esta ecuación simplificada de BI en S. Ahora, como nos interesa el voltaje en el capacitor, del lado derecho factorizamos BC en S, y lo cual nos da la relación de la transformada de Laplace de la entrada con respecto a la salida. Ahora solamente nos queda sustituir los valores e implementarlo en Simulink. Aquí está la implementación en el diagrama, y para comprobar si estuvo bien realizada o no la simplificación, tenemos que obtener las gráficas de los scopes correspondientes. Aquí se muestran las gráficas, las cuales podemos observar que son exactamente iguales, lo que nos indica que estuvo bien realizado. Aunado a ello, también se realizó la simplificación mediante álgebra de bloques, y de igual forma se corrieron las gráficas y se observó que son exactamente iguales, por lo tanto está bien realizada también esta simplificación. Ahora, para el siguiente ejercicio nos piden una simplificación de un diagrama de bloques y obtener su función de transferencia. Lo primero que hacemos es pasar el diagrama a Simulink para trabajar de una manera más sencilla. Este punto de bifurcación lo debemos pasar hacia el otro lado. Sin embargo, tenemos que aplicar una fórmula para que las salidas no se vean afectadas, la cual nos dice que para pasar un punto de bifurcación de derecha a izquierda, tenemos que multiplicar dos veces el bloque para que nos den las dos salidas que requeríamos desde un principio y no nos afecte. Realizado esto, nos damos cuenta que tenemos dos puntos en la misma línea, por lo tanto se pueden intercalar sin ningún problema. Ahora nos queda una retroalimentación, la cual se realiza con la siguiente fórmula, que es G1 entre 1 más G1 por G2. En este caso no hay un cuadro G1, ya que no existe este bloque, y se sustituye por el valor de 1. Realizamos esta fórmula y nos da como resultado este bloque. Ahora, estos dos bloques están en serie, por lo tanto se pueden simplificar multiplicándose por ellos mismos. Se realiza la operación y nos da como resultado un único bloque. Ahora, este bloque de nueva cuenta es una retroalimentación, solamente que en este caso el G1 sí existe y el G2 es donde no hay ningún bloque. Por lo tanto, el G2 se sustituye por un 1 y nos queda la siguiente ecuación ya resuelta. Finalmente nos quedan estos dos bloques que están en serie, por lo tanto se pueden eliminar multiplicándose por ellos mismos, dándonos como resultado el siguiente bloque, que es la finalización de nuestra función de transferencia. Aquí la implementamos en Simulink para poder conocer que estuvo correctamente realizada.
tenemos que observar las gráficas de ambos scopes, las cuales se presentan aquí y podemos observar que son exactamente iguales, lo cual nos indica que la función de transferencia es correcta. Eso es todo. Muchas gracias.